Y ahora estamos tratando de comunicarnos con Ana Clara Benítez. ¿Cómo estás, Ana Clara? ¿Nos escuchás? Hola, buen mediodía, Angelina. ¿Qué tal? Los escucho bien yo. Yo también te escucho perfecto, así que hemos resuelto tanto el problema del teléfono como el del micrófono. Buenísimo, me alegro mucho. Bueno, hoy en la columna tenía pensado un poco continuar con lo que habíamos comenzado el lunes pasado y que había quedado un poco una introducción, pero no habíamos terminado de cerrar el tema. Habíamos hablado del aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿no es cierto? Sí, sí. Y habíamos ubicado esto que nos parecía interesante de cómo el aislamiento social refería a una poca o nula interacción con los demás, ¿no? Entonces, como era interesante el ejercicio de pensarlo ya no como un aislamiento social, sino como un distanciamiento físico. Claro. Que una de las cuestiones que es interesante en este sentido es que lo que aparece muy presente, mayormente ahora en cuarentena más que antes, son los objetos técnicos, ¿no? Las pantallas, los celulares, las computadoras, digo, es el objeto por el cual estas interacciones muchas veces son posibles, digamos. Sí. No es la única forma de comunicarnos con nuestros amigos o estar trabajando, bueno, ya en nuestras familias. Y esto me parece importante porque a veces, ahora voy a tomar un texto de Heidegger que me pareció interesante en relación a los objetos técnicos, pero qué interesante es poder pensar qué lugar tienen en nuestra vida y cuándo esos objetos técnicos se vuelven muy invasivos, ¿no es cierto? Sí. Como cuando pasan de ser un medio para la interacción a ser algo que nos devasta. Sí. Les pasa a los niños, nos pasa a los adultos, digamos, esa cualidad como hipnótica de la pantalla, ¿no? Sí, además hay como una dependencia también, ¿no? Sí. Esto de estar todo el tiempo con alguna de las pantallas que tenemos a mano, prendidas, encendidas. Hay poca intimidad en ese sentido de estar siempre viendo otras imágenes y escuchando otros sonidos permanentemente, ¿no? Exactamente. Sí, en relación a eso, había los días anteriores había escuchado una entrevista de un psicoanalista que también es docente de UBA, que es Claudio Godoy. Ajá. Y él nombra, o sea, en esa entrevista nombra muy al pasar un texto de Heidegger, Serenidad, sí, que, bueno, yo no lo recordaba, lo busqué, es un textito muy corto, súper interesante, y ahí él ubica algo en relación a los objetos técnicos que me parece interesante, ¿no? Al uso de esos objetos técnicos. Y ahí él dice, voy a leerlo, una partecita, dice: podemos dar el sí a la ineludible utilización de los objetos técnicos y podemos a la vez decir no en cuanto a que le prohibimos que exclusivamente nos planteen exigencias, nos deformen, nos confundan y por último nos desbasten. Pero si de este modo decimos simultáneamente sí y no a los objetos de la técnica, nuestra relación con el mundo técnico ¿no quedará entonces escindida e insegura? Todo lo contrario. De una extraña manera, nuestra relación con el mundo técnico se hace sencilla y tranquila. Permitimos que los objetos técnicos penetren en nuestro mundo cotidiano y al mismo tiempo los dejamos afuera. O sea, los hacemos consistir en cosas que no son nada en absoluto, sino que se hallan dependientes de algo superior. Quiero nombrar esta actitud del simultáneo sí y no, viejas para cosas. El texto de Heidegger se llama Serenidad y es interesante este sí y no que se hace al mundo del objeto técnico, digamos, claro, a la tecnología, a las pantallas.
Sí, incluso él, bueno, él define esa época, él habla de nuestra época, pero tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, donde él habla de la época de la imagen del mundo, porque ya no hay una relación directa con el mundo, sino que está mediada por esta técnica y hoy diríamos por esta tecnología y por estas redes, donde no hay un contacto directo con el mundo, sino que es a través de este tipo de tecnología, ¿no? Exacto, sí. Tiene muchos años y a la vez es muy actual el texto, ¿no? Sí, sí. Yo pienso que, bueno, Heidegger es nos da mucho instrumento. Sí, lamentablemente suena entrecortada la comunicación. Ana, no sé si vos nos estás escuchando porque sale entrecortada la comunicación, no sé por qué. Puede ser por el Wi-Fi. Sí, yo recién se cortó un poquito, sí. Entonces, si vos querés, hacemos una conclusión de lo que estabas hablando, de este texto de Serenidad, y traerlo a nuestros días y a nuestras realidades actuales. Sí, simplemente esto, ¿no? Que creo que el texto lo dice muy bien, cómo uno tiene que poder servirse de lo que, digamos, ya no tenemos escapatoria, digamos, porque la realidad es esta, digamos, ya los objetos técnicos están cotidianamente, digamos, en nuestra vida, pero sí poder utilizarlo de la buena manera, ¿no? Para la interacción, para la comunicación con el otro, sabiendo que no sustituyen el encuentro presencial ni el encuentro de los cuerpos, pero sí me parece interesante esta frase de la serenidad ante las cosas, el poder hacer un buen uso de los objetos. Bueno, ¿no? A propósito de esto, en esta época. Sí, yo estaba pensando varias cuestiones, ¿no? Sobre todo, interesantísimo todo el aporte que hace el pensamiento de Heidegger, pero al actualizarlo, pienso en esta serenidad que se perdió con los videojuegos en la infancia, donde hay muchísimos problemas a veces en los niños que están mucho tiempo con los videojuegos y que eso también les ha provocado una inquietud particular en su niñez, ¿no? En la forma en que están relacionándose. Y después también pensaba que, bueno, Heidegger tenía una frase que decía: podemos tener el teléfono, pero eso no nos asegura de que nos estemos comunicando. Es decir, que la tecnología no es garantía suficiente de que nosotros tengamos un acceso a la verdad, un acceso a la comunicación, un acceso al otro, en definitiva, ¿no? Exactamente. Esto me parece importante, ¿no? No ubicar que estos medios sustituirían en el futuro el encuentro con el otro. Eso es algo, ¿no? La presencia con el otro y el encuentro entre los cuerpos no se puede sustituir con los objetos. Exactamente. Bueno, Ana, te despido hasta el próximo lunes, y habíamos pensado de poder hablar y reflexionar sobre la violencia de género, y bueno, obviamente que puedas ir pensando tu columna en orden a esta cuestión. Exactamente. Nos vemos el próximo lunes con violencia de género. Muy bien. Vamos a trabajar un poco eso. Bueno, un abrazo, Ana. Bueno, que estés muy bien. Un abrazo. Gracias. Saludos.